Vamos ahora a definir lo que es un punto crítico para una superficie. Al igual que, o en manera similar a cálculo diferencial, cálculo de una variable, cuando encontrábamos los puntos críticos para una función, para una curva y igual a f de x, lo que hacíamos era derivar e igualar a cero y luego encontrar los valores de x para los cuales la derivada se hacía cero, y a estos los llamábamos puntos críticos. Los puntos críticos podían indicar o un máximo relativo o un mínimo relativo. De manera similar, en una función de dos variables, un punto crítico se encuentra con aquellos puntos que cumplan una de dos condiciones. Una, que el gradiente de la función sea cero. Recordemos que el gradiente es un vector que tiene dos componentes: la derivada de la función respecto a x, la derivada parcial, y la derivada parcial de la función respecto a y. Es decir, un punto crítico puede presentarse en un primer caso debido a que el gradiente es cero, lo que equivale a decir que la derivada parcial respecto a x es cero en un punto a b, o que la derivada parcial respecto a y es cero en un punto a b. Se tienen que cumplir ambas componentes igual a cero. Otra situación en la que se puede presentar un punto crítico es cuando una de dos derivadas parciales no existe. Entonces, para ilustrar esto, vamos con un primer ejemplo. Tomemos nuevamente nuestro paraboloide que ya hemos analizado por simple inspección, completando los cuadrados perfectos, y busquemos cuáles serían sus puntos críticos. Recuerden que estos puntos críticos son los candidatos a ser máximos o mínimos relativos. Vamos entonces, como nos dice el teorema anterior, los puntos críticos necesitamos encontrar, primero que todo, las derivadas. Vamos a calcular la derivada parcial de f respecto a x, que va a depender de las coordenadas x, y. Si vamos a derivar respecto a x, la derivada de x2 es 2x, la derivada de y2 respecto a x es 0 y la derivada de 2x respecto a x es 2. Los demás, sus derivadas respecto a x, también son 0. De manera similar, tenemos la derivada parcial respecto a y en un punto xy. La derivada respecto a y sería 0, la derivada respecto a y para y al cuadrado sería 2y, y la derivada respecto a y para 2x es 0, para menos 6y es menos 6, y para 6 es 0. Una vez que hemos encontrado las derivadas, debemos analizar cada una de las situaciones. La primera situación es donde estas derivadas, las dos simultáneamente, se hacen 0. Entonces, si igualamos a 0, podemos decir que 2x más 2 es igual a 0, y eso solo sucederá si x es igual a menos 1. También podemos encontrar que la segunda derivada, si la igualamos a 0, para que esto ocurra, 2y menos 6 sea igual a 0, se necesita que y sea igual a 3. Por tanto, podemos afirmar que en el punto menos 1, 3 hay un punto crítico. Este punto crítico puede llegar a ser un máximo o un mínimo relativo o un mínimo local. El teorema también nos hablaba de que hay otra situación en la que se deben buscar los puntos críticos, y es cuando bien sea la derivada respecto a x o la derivada respecto a y no existan. Sin embargo, en esta situación, con esta función que tenemos, no aplica, dado que
es una función polinómica y sus derivadas también son funciones polinómicas, y las funciones polinómicas están definidas para todos los valores reales, para todos los valores de x y para todos los valores de y. Por tanto, el único punto crítico con el que contamos es menos 1, 3. Faltaría definir si este punto es un máximo o es un mínimo para la función, lo cual se puede identificar con la siguiente situación. Este teorema se llama el criterio de las segundas derivadas y es el análogo al criterio de la segunda derivada en cálculo de una variable. Con el criterio de la segunda derivada se pretendía identificar si los puntos críticos, los valores críticos mejor, eran máximos o mínimos relativos. En este caso, si estamos en una función de dos variables, el teorema debemos reformularlo de la siguiente manera. Sea f una función que tiene sus segundas derivadas continuas, es decir, la segunda derivada respecto a x, la segunda derivada respecto a y la segunda derivada mixta. Deben ser continuas en una región abierta que contenga al punto AB, que es el punto crítico. Y obviamente pues se debe seguir cumpliendo que la derivada, tanto la derivada respecto a x como la primera derivada respecto a y evaluadas en ese punto, sean cero. Por eso decimos que el punto AB es un punto crítico. Ahora, lo que necesitamos es identificar si dicho punto crítico es un máximo local o un mínimo local. Para ello vamos a calcular la siguiente cantidad, que se llama D, y es la resta que observan. La segunda derivada respecto a x multiplicado por la segunda derivada respecto a y le restamos el cuadrado de la derivada mixta. Esta fórmula para D nos va a permitir llegar a los siguientes 4 criterios que nos permiten identificar o tomar la decisión si se trata de un mínimo relativo, un máximo relativo o un punto silla, de acuerdo a las condiciones que vemos acá. Si la cantidad D es mayor que 0 y la segunda derivada respecto a x es mayor que 0, entonces f presenta un mínimo relativo en el punto A, B, f de AB. La segunda situación es si la cantidad D es mayor que 0 y la segunda derivada es negativa, entonces la función presenta un máximo relativo en el punto A, B, f de AB. Si la cantidad D es negativa, vamos a obtener un punto silla, que veremos enseguida, y si D es igual a 0, entonces este criterio no nos lleva a alguna conclusión. Con las derivadas calculadas anteriormente, podemos nuevamente calcular la cantidad D. Para calcular la cantidad D, primero recordemos, tenemos f sub x, que nos dio 2x más 2, y f sub y, que nos dio 2y menos 6. Con estas cantidades, entonces, podemos calcular la segunda derivada, que es la derivada de x, nos daría 2. Y si calculamos la segunda derivada respecto a y, que es la derivada respecto a y, obtenemos 2. Adicional, necesitamos la derivada mixta, es decir, la derivada respecto a y de la derivada respecto a x. Es decir, vamos a derivar respecto a y la derivada respecto a x. Esto nos da la derivada respecto a y de 2x más 2, con lo cual obtenemos 0. Si calculamos la cantidad D, recordemos que la cantidad D es f sub xx, evaluada en el punto AB, por la cantidad f sub y,
y le restamos la derivada mixta, con lo que obtenemos la siguiente cantidad. F sub xx nos dio constante, f sub y nos da 2 también, y f sub xy nos da 0. Con lo cual obtenemos que d, el valor de d es mayor que 0, y además la segunda derivada respecto a x es también positiva. Si la cantidad d es positiva y la segunda derivada es positiva, ¿qué nos decía el criterio? Pues yo se los recuerdo. El criterio nos dice que en este caso la función presenta un mínimo local en el punto donde las derivadas se hacen 0, es decir, en el punto menos 1, 3. Efectivamente, esto era lo que habíamos observado en nuestra gráfica. En el punto menos 1, 3 se presentaba un mínimo local y un mínimo absoluto.